Bienvenidas y bienvenidos todos al curso Aprendiendo R, enmarcada en la Olimpiada del Big Data. Este curso será dictado por quien les habla, Natalie Julián, y primero que todo les quería mencionar qué es R. R es un lenguaje de programación bastante utilizado para analizar datos, pero primero que todo debemos comprender qué son los datos. Entonces voy a empezar con una pequeña introducción, la ciencia en búsqueda de la verdad. Cito a Julio Verne. La ciencia está hecha de errores, pero de errores útiles de cometer, pues poco a poco conducen a la verdad. ¿Cómo determinar científicamente lo verdadero? Y esto de verdadero como que es un poco filosófico. Primero, realizamos una transcripción de los fenómenos y sucesos del mundo de manera compacta. Es necesario cuantificar la información y almacenarla en datos. Es decir, primero que todo, tenemos que realizar esta transcripción de algún fenómeno en el mundo que nos interesa estudiar y tenemos que almacenarla en esto que llamamos datos. Posteriormente, haber realizado este almacenamiento, vamos a aplicar la lógica de los datos. Desarrollaremos análisis, usaremos metodología y procedimientos para obtener inferencias basadas en evidencia presente en los datos. Entonces, ¿cómo podemos ver o concebir a la estadística? La estadística podríamos verla como una minera de evidencia. Y cito a Prasanta Chandra Mahalanobis. La estadística es el único tribunal de apelación para juzgar el nuevo conocimiento. La base del método científico es estudiar una hipótesis, la cual responde a una pregunta de investigación sobre la naturaleza, sobre el mundo, sobre los fenómenos en el mundo. En base a evidencia, esta hipótesis puede rechazarse o no rechazarse. El rol de la estadística, entonces, es, primero, determinar la fuerza de la evidencia presente en los datos, ya sea para rechazar nuestra hipótesis inicial o quizás no rechazarla. Segundo, vamos a cuantificar dicha evidencia utilizando metodologías adecuadas en el contexto del problema. Necesitamos obtener alguna cuantificación, algún número, algún valor y a partir de él realizar inferencias aplicando metodología. Tercero, debemos considerar e incorporar la incertidumbre presente en los datos. Nosotros nunca podemos, o muy rara vez, podemos mirar todo el macro del fenómeno que queremos estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Observamos una fracción de la población que queremos estudiar y a partir de este pedacito de población tratamos de entregar un consenso en base a esta información. Es decir, generar conclusiones, generar inferencias. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de los datos? Porque en realidad podríamos decir que estamos en la era de los datos. Miren aquí algunos títulos de noticias de la actualidad. Big Data, ¿qué hacer con tantos datos y morir en el intento? O sea, hoy en día vemos una explosión en la cantidad de información eh, que es, eh, que es no menor. La transformación digital se convirtió en un tsunami, claro, o sea, todo se está replanteando ahora, la tecnología, la manera de realizar estadística, la manera de almacenar la información ahora a través de la nube, todo se está replanteando. Y aparecen nuevos conceptos que son muy interesantes, por ejemplo, Big Data, transformación digital, inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning, cuando empiezan a aprender las máquinas, cuando un algoritmo que yo puedo definir comienza a aprender. Todos estos conceptos son conceptos bastante contemporáneos y nace todo de esta explosión de la información. Entonces, vale la pena y de hecho hoy en día es totalmente necesario aprender software para analizar datos, ¿sí? El software que aprenderemos será RStudio, una plataforma de despliegue del lenguaje de programación R. Básicamente el lenguaje de programación R, es decir, esta estructura que tiene en particular el lenguaje R. Y vamos a aprender R utilizando el software RStudio. Este lenguaje es eficaz para la manipulación de bases de datos y desarrollo de análisis estadísticos. Entonces les voy a mostrar una mirada general a RStudio. Una vez que uno instala RStudio, uno ve lo siguiente, ¿sí? Podemos ver en esta parte de aquí, esto es lo que se llama la consola, ¿sí? En la consola uno genera los resultados, genera los cálculos, etcétera. Se generan, digamos, resultados. Aquí en esta parte de aquí uno puede observar los objetos creados. Los objetos creados los vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿sí? ¿Qué es un objeto?
Y aquí en esta parte de aquí podemos ver varias opciones, ¿sí? En general en esta parte de aquí nosotros mostramos gráficos, etcétera, ¿sí? Súper importante que en la consola no se queda guardado nada. Es decir, uno no puede guardar su código en la consola. En general en la consola se generan los resultados y las acciones. Entonces, podemos usar la consola de RStudio como calculadora. Podemos realizar todas las operaciones matemáticas que uno conoce y más en la consola. Podemos realizar sumas, multiplicación, valor absoluto, etc. ¿Cómo generamos estos resultados? Por ejemplo, queremos saber cuánto es 6 por el logaritmo de 10, por ejemplo. Fíjense que el asterisco funciona como la multiplicación. Y para evaluar en la función logaritmo un número tenemos que ponerle paréntesis. Para hacer efectiva esta línea de código, esta operación, es decir, para realizar un resultado, para generar un resultado, tenemos que hacer clic en Enter, ¿sí? Apretar Enter, ¿sí? Y ahí se genera, digamos, el resultado, ¿sí? Probemos otra operación, por ejemplo. Quiero saber cuánto es el seno de pi. Nuevamente, para evaluar en la función seno, tengo que abrir paréntesis y cada vez que yo abra paréntesis tengo que cerrarlo. Y ahora para generar una acción, es decir, el resultado, tengo que apretar Enter. Y ahí se genera efectivamente un resultado, ¿sí? En este caso es un número muy pequeñito. Bien. Y así podemos probar distintas operaciones, seno, logaritmo, exponencial, división, etc. Bien, probando la consola. Copia las siguientes líneas de código y córrelas en la consola, ¿sí? Constantemente vamos a estar hablando de correr una línea de código. Y aquí se los puse aquí abajito. ¿Qué es correr una línea de código? Correr una línea de código significa hacerla efectiva, generar una acción, entregar su resultado, ¿sí? Generar alguna acción en el software. En este caso vamos a estar generando un resultado. Y eso ya significa correr la línea de código, ¿sí? Entonces, copiemos, por ejemplo, esta línea de código y hagámosla efectiva en la consola apretando Enter, ¿sí? Es decir, generamos su resultado. Y así sucesivamente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la función sqrt es la raíz cuadrada de 16. Apretó Enter y se genera el resultado. Por ejemplo, logaritmo de 2,3, ¿qué significará? Fíjense que la función logaritmo tiene dos argumentos. El valor al que yo le quiero aplicar el logaritmo y la base. Por lo tanto, aquí estoy calculando el logaritmo de 2 en base 3. Aprieto Enter y se genera su resultado. Y así podemos realizar cálculos y utilizar la consola de RStudio como calculadora. Ahora, yo les comentaba que en la consola no queda nada guardado. Entonces, en general, uno quiere siempre guardar sus códigos, ¿sí? Guardar sus líneas de código, sus operaciones, etc. Para guardarlas, nosotros necesitamos crear un script, ¿sí? Un script en general es un archivo que contiene todos mis códigos, ¿sí? Todos los códigos que yo voy a ir guardando. ¿Cómo crear un script? Hacemos clic aquí en File, luego New File y luego RScript. Y se va a abrir una nueva ventana, ¿sí? Esta nueva ventana es lo que uno conoce como el script. Entonces, fíjense, RStudio se estructura con el script, la consola, los objetos creados y los gráficos, plots o otras cosas que vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros aquí podemos escribir cosas en nuestro script. Por ejemplo, si queremos escribir un comentario. No sé, por ejemplo aquí. Bienvenido al curso de R. ¿Sí? Siempre que queramos escribir un comentario tenemos que poner signo gato. El símbolo gato. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos correr operaciones en RStudio desde el script a la consola? Fíjense que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos que escribir aquí nuestra operación. Por ejemplo, 2 elevado a menos un cuarto, por ejemplo. Ojo que siempre hay que poner los paréntesis, hay que tener mucho cuidado con los paréntesis por el orden de las operaciones, etc.
Y cada vez que abramos un paréntesis tenemos que cerrarlo. Entonces, ¿cómo yo genero un resultado a partir de esta línea de código? ¿Cómo yo la envío a la consola a que se genere el resultado, digamos, de esta operación? Tenemos que hacer clic aquí en Run, ¿sí? Yo me paro aquí en esta línea de código y voy a hacer clic en Run. Entonces, RStudio va a comprender que yo quiero correr esta línea de código, es decir, generar su resultado, ¿sí? Generar una acción. Y así podemos ir probando más operaciones. Por ejemplo, logaritmo de 50. Ahí fíjense que cuando yo escribo una función, se me van abriendo como sugerencias, ¿sí? Eso es una ventaja que tiene RStudio, que se va abriendo sugerencias y así, por ejemplo, yo puedo saber cómo ir ordenando los argumentos de la función. Los argumentos de una función son precisamente como los valores en los que yo evalúo una función. ¿Sí? Por ejemplo, logaritmo de 50, si yo quiero conocer el resultado, es decir, correr esta línea de código, hago clic aquí en Run, ¿sí? Y puedo escribir aquí varios comentarios, por ejemplo, aprendiendo RStudio. Y fíjense, cuando yo trato de correr esta línea de código, por ejemplo, R ya sabe que no es una operación, sino que es un comentario. Entonces no genera ninguna acción cuando yo pongo comentarios. ¿Por qué es útil ponerle comentarios a mi código? Porque así mi código queda más ordenado, queda más entendible. Por después, por ejemplo, leer mi código y entender qué es lo que estaba haciendo, etcétera. ¿Sí? Entonces es súper necesario poner estos comentarios. ¿Sí? Bien. Entonces, yo les comentaba que nosotros podemos crear o definir objetos en RStudio. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Supongamos que queremos conocer el resultado de la siguiente operación. Y está esta operación de aquí, ¿sí? Fíjense, es este valor muy grande por 20 y todo eso dividido en 20 por la exponencial de 1 por el logaritmo de 20 dividido en este numerito muy grande, ¿sí? Fíjense que se están repitiendo todo el rato los mismos valores. Se está repitiendo este valor de aquí y 20, ¿sí? Entonces, como que tener que escribir un valor una y otra vez, como que en realidad aburre un poco. Se ve, aparte que se ve extenso. Entonces, lo que podemos hacer, podemos asignarle a objetos en RStudio, podemos crear objetos que sean equivalentes a estos valores de acá, ¿sí? Y esto es muy, muy, muy útil. Por ejemplo, asignémosle al valor tanto valor muy grande a el objeto llamado A y el valor 20b. Para eso corro las siguientes líneas de código en el script. ¿Sí? Entonces tenemos, esta parte es muy importante. Es decir, al objeto A le vamos a asignar este valor y al objeto B le vamos a asignar este valor. ¿Sí? Entonces, A le vamos a asignar este valor de aquí. Fíjense que cuando yo realizo esta asignación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué está generando esta acción de aquí, esta línea de código? Es que después, cada vez que yo escriba A, R entiende que yo me estoy refiriendo a este numerito de aquí. Entonces no tengo que escribir una y otra vez este mismo valor, sino que puedo llamarlo por su nombre. ¿Sí? Asignar un objeto a un valor es como llamar a ese valor como con un nombre. ¿Sí? Y eso es súper útil. Y ahora realicemos lo mismo, pero con B. Es decir, a B le vamos a asignar el valor 20. ¿Sí? Y fíjense que cada vez que yo realizo una asignación, los valores aparecen aquí. ¿Sí? Porque estoy creando objetos. Es decir, el objeto A tiene o toma ese valor y el objeto B toma ese valor. ¿Sí? Y ahora podemos escribir esta operación de una manera muchísimo más corta. ¿Sí? Fíjense que nosotros estábamos interesados en conocer el resultado de esta operación, que es ese. Entonces ahora solamente basta saber que A es equivalente a este valor de aquí y que B es equivalente a 20. Entonces podemos reescribir toda esta expresión de manera muchísimo más compacta. ¿Sí? Sabemos que A es equivalente a ese valor, por lo tanto, todas las partes donde aparece ese valor las podemos cambiar por A.
B es equivalente a 20, por lo tanto el 20 lo podemos modificar y reemplazar por B porque son equivalentes y ahora mostramos el resultado que es exactamente el mismo, ¿sí? Porque esto de aquí es equivalente a esto de acá, ¿sí? Porque lo único que hicimos fue llamar a este valor de aquí con el nombre A, podríamos haber utilizado otros nombres, y llamar a este valor de aquí con ese nombre 20, ¿sí? Y por eso es que la asignación de objetos es muy útil, porque si nosotros quisiéramos, por ejemplo, repetir esos valores una, otra y otra vez, solamente escribimos A y escribimos B. Y R va a entender que nos estamos refiriendo a esos valores de ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, siempre que queramos definir un objeto, debemos utilizar la flecha de asignación. ¿Sí? Fíjense que para asignarle valor a un objeto utilizamos esa flechita. Siempre tenemos que utilizarla. ¿Sí? Y la estructura es la que ya vimos. Por ejemplo, tenemos el nombre del objeto y tenemos el valor del objeto. ¿Sí? Y lo que les había mencionado, cada vez que uno define objetos, van a aparecer en esta partecita de acá. ¿Sí? Es decir, aquí en esta parte de aquí aparece el nombre del objeto y su valor. ¿Sí? Bien. Entonces, algunos ejercicios para cerrar, digamos, esta parte de asignación de objetos. Asigne a un objeto impar el valor raíz cuadrada de 625. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir un comentario para que sepamos que estamos en la parte de ejercicios. Nos piden que a un objeto llamado impar, es decir, el nombre del objeto va a ser impar, se le asigne el valor raíz cuadrada de 625. Para asignar objetos tenemos que usar siempre la flecha de asignación y la función raíz cuadrada es sqrt. ¿De qué? Del valor 625. Es decir, le estamos aplicando la raíz cuadrada al número 625. Corremos nuestra línea de código haciendo clic aquí en Run. Fíjense que cuando aprieto Run, aparece aquí en la consola que estoy realizando esa acción, porque en la consola siempre se muestran todas las acciones que estoy realizando. Y se crea en esta parte de aquí, aparece que impar es 25. ¿Sí? Luego, asigna un objeto llamado par el valor 4 veces el seno de 3 pi medios. ¿Sí? Entonces, al objeto llamado par, quiero que asignarle el valor 4 veces el seno de 3 pi medios. ¿Sí? Y le asigno ese valor. Aprieto en Run para que se genere esa asignación y aparece aquí. ¿Sí? Luego, asigne a un objeto llamado producto abs el valor absoluto de la división par entre impar. ¿Sí? Algo súper importante, cuando yo asigno un valor a un objeto, yo después llamo por ese nombre a ese valor y va a comprender R que me estoy refiriendo a ese valor. Es decir, si yo escribo par acá, me aparece el valor asignado. Si yo escribo impar acá, aparece el valor asignado. Y si yo quiero hacer operaciones entre estos valores, perfectamente lo puedo hacer porque ya están asignados o creados esos objetos. ¿Sí? Entonces tenemos que crear un objeto llamado producto abs que sea igual al valor absoluto de la división entre par e impar. ¿Sí? La división en R se realiza con el slash. ¿Sí? Hacemos clic aquí. Le podemos preguntar a la consola cuánto es este valor y te entrega que es 0.16. ¿Sí? Entonces, bueno, consulta a la consola cuál es el valor de los objetos impar, par y producto abs. Impar, par, producto abs. ¿Sí? Y fíjense que ya están definidos. R ya entiende que esos objetos llamados así corresponden al valor que yo les asigné. ¿Sí? Y la última pregunta, ¿aparecieron los objetos creados en la ventana superior derecha? Sí, aparecen aquí. Cada vez que yo cree o asigne a objetos un valor, van a aparecer aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo último de la sesión de hoy día es cómo guardar mi script. ¿Sí? Muy sencillo, solo tenemos que hacer clic en el disquete que aparece aquí, aquí o aquí. Hacemos clic aquí. Tenemos que buscar un lugar donde guardar nuestro script.
Por ejemplo, aquí yo elegí el escritorio, le voy a poner script clase 1, guardamos y ya está guardado, ¿sí? Y ahí se guarda todo nuestro código. Y lo que se va a guardar va a ser solamente esto, ¿sí? No se va a guardar la consola. La consola en realidad solamente muestra los resultados, es como un historial. La consola es como un historial de todo lo que yo voy haciendo en R. Pero si yo quiero guardar algo, tengo que ponerlo siempre en la consola, ¿sí? Bien. Entonces, próximamente, en la próxima sesión trabajaremos con vectores. Para definir un vector en RStudio se debe utilizar una estructura en particular. Por ejemplo, asignemos al objeto vector 1 el vector 2, menos 1, 7 tercios y pi medios, ¿sí? Podemos crear, digamos, vectores. Por ejemplo, al vector 1 me están diciendo que le asigne los valores 2, menos 1, 7 tercios y pi medios, ¿sí? Y fíjense que la estructura de un vector es un poquito distinta, ¿sí? Tengo que anteponer una C, un paréntesis, y luego ir enumerando cada uno de los elementos del vector con coma, ¿sí? Los voy separando. Y cuando yo corra esta línea de código, se va a crear efectivamente el vector, ¿sí? El vector 1, ¿sí? Y eso aprenderemos en la próxima clase.